Dicen que al caer la noche, las aguas del antiguo acuífero de Yazd, en el corazón de Irán, comienzan a murmurar secretos. Algunos aseguran haber visto la silueta de una mujer surgir desde las profundidades, observando en silencio a quienes se atreven a acercarse. ¿Será una guardiana o una maldición? Hoy conoceremos 6 relatos detallados que revelan los misterios que rodean a esta extraña entidad. Yazd, ciudad de arquitectura milenaria y de secretos enterrados bajo la arena, enfrentó hace siglos una sequía tan implacable que amenazó con borrar del mapa cada uno de sus hogares. El sol caía inclemente sobre los tejados de adobe, las reservas se evaporaban y las familias oraban sin respuesta. Los pozos se secaron, los cultivos murieron y el aire se llenó de un silencio pesado, como si el mismo desierto contuviera la respiración esperando la tragedia. En medio de esa desesperación colectiva, una figura apareció una noche sin luna. Una mujer de túnica negra caminó desde las colinas hasta el antiguo acuífero, con paso lento, como si no tocara el suelo. Nadie la conocía. No habló mucho. Solo prometió devolver el agua a Yazd si los aldeanos aceptaban un pacto. Sus ojos, profundos como los pozos vacíos, no admitían negociación. La multitud, rendida por el hambre, accedió. A la mañana siguiente, el milagro ocurrió. El acuífero, que había estado seco durante meses, rebosaba de agua cristalina. Los pozos volvieron a llenarse, las fuentes brotaron con fuerza y el aire olía a tierra húmeda. La mujer había desaparecido, pero su sombra quedó entre los muros de adobe y los pasillos de la memoria colectiva. Durante un tiempo, Yazd vivió una era de prosperidad silenciosa, pero no tardaron en llegar los primeros susurros. Algunas personas aseguraban escuchar llantos ahogados provenientes del acuífero al anochecer. Otros juraban ver la silueta de una mujer caminando entre las dunas, observando en silencio, sin dejar huellas. Los ancianos recordaron entonces la advertencia velada en el pacto, que el agua sería eterna, pero no gratuita, que toda abundancia exige un precio, incluso si no se paga de inmediato. Comenzaron a registrar pequeños cambios, cosechas más frágiles, animales que evitaban el borde del agua, niños que enfermaban sin razón aparente. Con el tiempo, el miedo creció. Ya nadie se atrevía a bañarse en el acuífero. Los pescadores se alejaban de sus márgenes. En las noches sin estrellas, los perros ladraban en dirección al agua, y algunas puertas amanecían abiertas, como si alguien hubiera salido sin ser visto. El pueblo entendió que algo dormía bajo la superficie. Las historias comenzaron a pasar de boca en boca, adornadas con supersticiones y advertencias. Se decía que la bruja había dejado parte de sí en el acuífero, y que cada gota de agua llevaba su memoria, que a veces, en los reflejos, podía verse su rostro observando en silencio. Hasta hoy, los descendientes de aquellos que firmaron el pacto siguen dejando ofrendas discretas junto al agua, flores, espejos rotos, pequeños objetos de plata. No por devoción, sino por miedo, porque Yazd aprendió que en el desierto el agua puede ser tanto bendición como castigo, y que hay pactos que ni el tiempo ni el silencio logran enterrar. Hace casi 100 años, un joven pescador llamado Amir recorría las orillas del acuífero cada mañana, en busca de alimento para su familia. Era conocido por su carácter tranquilo y su amor por las aguas que, según él, susurraban verdades si se sabía escuchar. Pero todo cambió una noche en la que decidió lanzar sus redes bajo la luna llena, atraído por un extraño reflejo que parecía emanar desde lo profundo. Mientras remaba en silencio, una luz azulada comenzó a emanar desde el centro del acuífero. Al principio pensó que era un reflejo lunar, pero la intensidad creció hasta envolver toda la superficie. Fue entonces cuando la vio. Una figura femenina emergió lentamente de las aguas, sin salpicar ni romper la calma. Sus ojos brillaban con un azul sobrenatural y su piel era traslúcida como el cristal. Amir se sintió paralizado, no por miedo, sino por una atracción magnética que lo mantenía fijo ante aquella visión imposible. La mujer no habló con su boca, pero una voz suave y profunda resonó en su mente, advirtiéndole de una tragedia inminente que caería sobre Yazd si no se tomaban precauciones urgentes.
Al volver a tierra firme, Amir fue directo al consejo del pueblo. Narró su experiencia con detalles, suplicando que evacuaran las casas cercanas al cauce, pero lo trataron como un lunático, asegurando que el calor lo había hecho delirar. Incluso su propia familia le pidió que descansara y dejara de asustar a los niños con cuentos de brujas. 3 días después, una tormenta sin precedentes azotó Yazd. Las lluvias torrenciales desbordaron el acuífero, arrasando casas y campos. Murieron decenas de personas, entre ellas Amir. O eso se pensó, porque su cuerpo jamás fue encontrado. Solo su bote apareció, medio hundido, con la red aún mojada colgando del costado. Desde entonces, las leyendas cuentan que Amir no murió, sino que fue tomado por la misma entidad que intentó advertirle. Algunos dicen que fue recompensado por su fe. Otros, que fue castigado por revelar secretos que no debía compartir. Sea cual sea la verdad, su nombre no se olvida. A menudo, pescadores nocturnos aseguran ver una figura remando en silencio por el acuífero. No se le ve el rostro, pero lleva una red colgando y se detiene siempre en el mismo punto donde Amir vio a la mujer. Nadie se atreve a acercarse. Todos saben que hay cosas que pertenecen al otro lado del agua. Hoy el relato de Amir sirve como advertencia, no solo sobre lo que yace bajo el acuífero, sino sobre el precio de escuchar susurros que el resto del mundo prefiere ignorar, porque a veces la verdad no salva, solo condena más rápido. En los años 50, durante una ampliación urbana en las afueras de Yazd, un grupo de obreros excavaba nuevos canales de irrigación. Sus herramientas golpearon una estructura de piedra. Al retirar la arena, encontraron un pozo cubierto por una losa tallada con símbolos extraños. La inscripción parecía arcaica, como si perteneciera a un idioma olvidado por el tiempo. Movidos por la curiosidad, levantaron la tapa con esfuerzo. En cuanto la losa se separó del borde, un murmullo envolvente brotó desde las profundidades. No era el eco del viento, eran voces humanas. Decían palabras incomprensibles pero cargadas de emoción, como si contaran secretos urgentes desde un abismo invisible. Los hombres intentaron cerrar el pozo nuevamente, pero el sonido persistía, como si algo hubiera sido liberado. Con los días, las voces comenzaron a escucharse incluso a metros de distancia, provocando insomnio, pesadillas y ansiedad inexplicable. La noticia se propagó rápidamente. Eruditos, religiosos y curiosos llegaron al lugar para interpretar los símbolos y entender los susurros. Las voces no eran constantes. A veces se intensificaban antes de tragedias locales, un derrumbe, un incendio, una muerte súbita. Algunos afirmaban que eran advertencias. Otros, lamentos de almas atrapadas, condenadas a repetir sus historias eternamente. Los supersticiosos creían que el pozo era un antiguo sello, una prisión construida para contener algo que no debía despertar. Con el tiempo, las autoridades sellaron el lugar, cercándolo y colocando placas de advertencia. Pero los sonidos no se detuvieron. Algunos afirman que si se apoya el oído en la tierra seca cerca del pozo, aún se pueden escuchar los susurros del más allá. Los más valientes han intentado dormir cerca. Muchos despiertan gritando, otros enfermos, y algunos aseguran tener visiones antiguas, rostros desconocidos, figuras encapuchadas, maldiciones en lenguas imposibles, todo grabado en sueños que no se olvidan. Nadie se atreve a excavar allí de nuevo. El pozo quedó como una cicatriz viva en la tierra de Yazd, un recordatorio de que hay voces que no deben ser escuchadas y verdades que jamás deberían emerger a la superficie. En los años 80, Yazd era aún un pueblo sereno donde todos se conocían por nombre y rostro. Las familias vivían con las puertas abiertas, y los niños corrían libremente por los callejones de adobe. En una tarde abrasadora de verano, 3 pequeños, Farid, Lila y Omid, desaparecieron mientras jugaban cerca del acuífero, desobedeciendo las advertencias. Cuando la noche cayó sin que regresaran, el pánico se apoderó de la comunidad. Padres, vecinos y autoridades buscaron durante horas, con linternas temblorosas y voces quebradas llamando por sus nombres. Pero ni un rastro quedó de ellos. No había huellas, ni objetos abandonados, ni signos de lucha. Durante 3 días, Yazd se paralizó. La búsqueda se extendió a los campos, a las cuevas, a las ruinas antiguas, hasta que una anciana dijo haber visto, en la madrugada, 3 siluetas infantiles caminando descalzas hacia el acuífero. Su relato fue descartado por muchos, hasta que otros comenzaron a ver lo mismo.
Testigos describían a los niños con rostros inexpresivos y ojos vacíos, como si no estuvieran realmente presentes. Se movían con lentitud, como sonámbulos. Cada vez que alguien intentaba acercarse, desaparecían entre la bruma matinal sin dejar rastro. Con los días, el pueblo comenzó a escuchar risas infantiles en la noche, flotando desde el acuífero. No eran gritos ni llantos, sino risas suaves que provocaban más terror que alivio. Era como si una parte de los niños hubiera quedado atrapada bajo la superficie. Las familias afectadas intentaron todo: exorcismos, plegarias, rituales tradicionales. Algunos recurrieron a sabios sufíes, otros a brujos de aldeas lejanas. Todos coincidían en una cosa: los niños no estaban muertos, pero tampoco vivos. La zona fue cercada y se prohibió a los menores acercarse al agua sin supervisión. Las visiones continuaron, siempre en noches específicas del calendario lunar. La comunidad comenzó a marcar esos días como fechas de recogimiento. Hoy, las nuevas generaciones conocen la historia como una advertencia. Para quienes vivieron esos días de terror, no es una leyenda, es una herida abierta. Muchos aseguran que, si se escucha con atención, aún se pueden oír 3 voces infantiles jugando entre las sombras del acuífero. Ancião conhecido como Babak sempre foi respeitado em Yazd por sua sabedoria e conhecimento profundo das tradições locais. Durante anos ele viveu tranquilamente, até que seus sonhos começaram a mudar. Em seus sonhos, Babak era visitado pela figura da bruxa do aquífero, que sussurrava segredos sobre cura, proteção e eventos futuros. Inicialmente, ele hesitou em compartilhar essas revelações, temendo ser visto como louco. Com o tempo, porém, percebeu que as mensagens em seus sonhos tinham relevância para a comunidade. Elas preveniam doenças, acidentes e até conflitos locais. Decidiu registrar suas visões em pergaminhos antigos que mantinha cuidadosamente guardados. Logo, moradores começaram a procurá-lo em busca de conselhos. Perceberam que Babak podia prever acontecimentos importantes com precisão surpreendente. A casa de Babak tornou-se um local de peregrinação para aqueles que buscavam orientação espiritual e proteção contra perigos iminentes. Através dele, a bruxa do aquífero parecia agir como guardiã da comunidade. Quando Babak adoeceu gravemente, as visitas em seus sonhos intensificaram-se. Elas revelaram a ele detalhes minuciosos sobre seu próprio falecimento. Com serenidade, preparou a comunidade para sua partida. Assegurou que suas anotações estivessem seguras e acessíveis. Após sua morte, os moradores continuaram a utilizar os pergaminhos como fonte de sabedoria e proteção. A presença espiritual de Babak continuou sendo sentida por muitos. Isso fortaleceu ainda mais o respeito e reverência pela bruxa e pelo aquífero. Os pergaminhos ainda existem, guardados como relíquias sagradas. Suas mensagens continuam influenciando profundamente a vida dos habitantes de Yazd. Hace apenas unos años, un grupo de adolescentes decidió explorar el acuífero durante una noche sin luna. Buscaban emociones, querían grabar un video para las redes sociales y burlarse de las antiguas leyendas. Habían oído las historias toda su vida, pero las consideraban cuentos exagerados para asustar a los niños. Nada les preparó para lo que estaban a punto de presenciar. Al llegar al borde del agua, encontraron un círculo de velas encendidas, perfectamente alineadas, y símbolos grabados en la tierra húmeda que ninguno pudo identificar. Algunos eran espirales, otros figuras geométricas entrelazadas. El aire era denso, como si el tiempo se hubiese detenido. Uno de ellos intentó tomar una foto, pero su celular se apagó sin razón aparente. Mientras discutían qué hacer, una figura emergió del centro del acuífero. No caminaba, flotaba. Era una mujer alta, con la piel cubierta de marcas brillantes que pulsaban como si respiraran. Su cabello se movía en todas direcciones, como si estuviera bajo el agua, aunque el aire estaba inmóvil. Su mirada era hipnótica y terrible, imposible de sostener. Ninguno de los adolescentes pudo hablar. Una sensación de vacío se apoderó de sus pechos, como si les robaran el aliento. La figura los observó uno por uno, y luego alzó una mano, haciendo que las velas se apagaran todas al mismo tiempo. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuchaban sus propios latidos. Sin decir una palabra, los jóvenes salieron corriendo, tropezando entre sí, cayendo sobre la arena y huyendo en todas direcciones. No pararon hasta llegar a sus casas, donde contaron versiones fragmentadas y confusas de lo que vivieron. Nadie les creyó al principio, pero al volver al lugar a la mañana siguiente, no encontraron rastro del ritual. Durante las semanas siguientes, cada uno de ellos comenzó a sufrir sueños perturbadores. En ellos,
La mujer del acuífero aparecía repitiendo una frase en un idioma que no entendían. Al despertar, sentían la necesidad de regresar, como si algo los llamara. Algunos comenzaron a escribir compulsivamente símbolos que no reconocían haber visto. Las familias alarmadas buscaron ayuda espiritual, pero ningún exorcismo ni ritual logró cortar el vínculo. A día de hoy, los jóvenes, ahora adultos, siguen viviendo con pesadillas recurrentes y un miedo latente al agua. Algunos abandonaron Yazd, otros se recluyeron en casa. Ninguno volvió a hablar públicamente de aquella noche. El lugar del ritual permanece sin cambios, pero nadie se atreve a acercarse después del anochecer. Dicen que, si se camina en silencio alrededor del acuífero, aún pueden verse marcas frescas en la tierra, y que si uno escucha con atención, podrá oír un susurro que lo llama por su nombre. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de acercarte al acuífero de Yazd cuando cae la noche? Dicen que si guardas silencio y te inclinas sobre el agua, podrías escucharla susurrar tu nombre. Algunos regresan con respuestas, otros simplemente no regresan.